Seguramente hayas escuchado un montón de veces que hay ciertos alimentos que tienen compuestos, que tienen sustancias químicas perjudiciales para la salud, los llamados antinutrientes, y lo cierto es que este tipo de sustancias a día de hoy todavía siguen representando bastante miedo para una parte de la población. Entonces, hoy en este episodio de Café y Hierros quiero contarte principalmente qué son estos antinutrientes, por qué están tan demonizados, sobre todo si representan un peligro real y vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de antinutrientes que tenemos y de sus posibles beneficios que quizás también podemos encontrar. Así que bienvenidos un día más al podcast de Café Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivllamazares.com. También me encontráis en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido a través de la newsletter y os dejo como siempre los enlaces en las notas del episodio. Y lo dicho, este tema de los antinutrientes es bastante interesante. Llevaba un tiempo ya queriendo hacer este episodio porque todavía hay una parte de la población que tiende a tener mucho miedo a ciertos alimentos, principalmente porque le han contado, le han dicho que tiene unas sustancias, unos compuestos químicos que son perjudiciales para la salud, que hacen que, por ejemplo, no absorbamos ciertos nutrientes, ciertas vitaminas, ciertos minerales, y que esto va a hacer que, por ejemplo, cuando vaya a hacerse una analítica, pues salga mal. Así que lo primero de todo, habría que definir qué son los antinutrientes. Y para que nos entendamos, los antinutrientes son, por así decirlo, unas sustancias químicas producidas por las plantas, producidas por ciertos cereales, ciertas legumbres, ciertos alimentos, pero principalmente se producen para cumplir ciertas funciones en su biología. Es cierto que dañan a sus depredadores un poco porque las plantas como tal lo producen para defenderse. Pero eso no quiere decir que sean realmente malos, ni que, por ejemplo, si consumimos ciertos alimentos que contienen antinutrientes, tengamos una alimentación peor. De hecho, normalmente lo que se suele observar con los diferentes estudios que van saliendo es que las personas que incluyen alimentos de este tipo suelen tener mejor salud. En este caso, es verdad que existe un reduccionismo nutricional, como en casi todo, porque si por ejemplo nos vamos al ámbito del entrenamiento, pues también existe un reduccionismo por parte de personas que dicen, bueno, pues mira, haz un ejercicio para cada grupo muscular y con esto vas a crecer, con esto vas a ganar masa muscular y te vas a hacer más fuerte. Tenemos el lado opuesto también, por supuesto, pero normalmente, como digo, si nos vamos a este tipo de alimentos, los tenemos que ver como un todo. La suma de sus partes al final aporta mucho más que no estos compuestos químicos que pueden tener, por supuesto, ciertos inconvenientes, pero como vamos a ver más adelante, no representan un riesgo en sí. Como digo, al final la suma de las partes de estos alimentos es mucho más importante porque los nutrientes interaccionan entre sí y su matriz es mucho más compleja, con lo cual si yo como por ejemplo legumbres con cualquier tipo de pescado, con carne, con verduras, pues todo esto va a hacer una nutrición mucho más completa que no por ejemplo si estoy escogiendo los alimentos que consumo o por supuesto si estoy sacando de la ecuación ciertos alimentos que contienen algunos antinutrientes. De todas formas, ahora más adelante voy a comentar algunos que sí que quizás deberían de evitar algunas personas por cierta tendencia genética a algunos problemas. Pero bueno, para empezar quería responder la pregunta de si representan un peligro real y creo que ha quedado bastante claro que no representan un peligro real. Principalmente porque a dosis pequeñas lo que hace nuestro cuerpo es generar cierta adaptación, como por ejemplo cuando nos exponemos al frío, cuando nos exponemos a un entrenamiento intenso, cuando nos exponemos a ciertos estresores horméticos, bueno, pues esto hace que el cuerpo se adapte y por supuesto que se haga más fuerte. Si nos vamos a los diferentes antinutrientes que podemos encontrar en los alimentos, bueno, pues tenemos por ejemplo los fitatos que encontraríamos en cereales, semillas, legumbres o frutos secos. ¿Y estos qué pueden hacer? Bueno, pues normalmente lo que hacen es unirse a minerales como el hierro, el zinc, magnesio y el calcio y dificultan su absorción. También tenemos otros, como las lectinas, que abundan en las legumbres, en las patatas, tomates, berenjenas, y esto reduce la absorción de ciertos nutrientes y puede causar ciertos problemas digestivos. Si hablamos de los taninos, estos los encontramos en el té, en el café, chocolate y algunas legumbres, y también tienden a reducir la absorción de hierro y afectar a la digestibilidad de las proteínas. Tenemos por otra parte las saponinas, que seguramente muchos las hayáis visto ya, porque por ejemplo cuando vamos a lavar unos garbanzos debajo del grifo, bueno, pues sale como mucha espuma, bueno, pues esos son las saponinas y también los podemos encontrar en la avena o la quinoa. Esta sustancia, como digo así, medio jabonosa, lo que hace es reducir la absorción de nutrientes como el hierro. Y tenemos otros también como los oxalatos, que les podemos encontrar en verduras como las espinacas o las acelgas, también en el cacao, y reducen la absorción de minerales como el calcio. A ver, como veis, esto no suena nada bien. Si yo digo que todo esto,
Unos se unen a minerales como el hierro, el zinc, magnesio y dificultan su absorción. Otros, por ejemplo, reducen la absorción de ciertos nutrientes. Otros, por ejemplo, reducen la absorción de calcio. Otros de hierro. Otros afectan al tracto intestinal. Bueno, pues como veis, cualquier persona que escuche esto en su sano juicio va a decir, bueno, pues yo voy a eliminar todos estos alimentos y voy a tener una mejor salud. Pero, lo dicho, al final tenemos el concepto de hormesis y normalmente cuando los consumimos en dosis correctas, estos alimentos tienen muchos más beneficios que inconvenientes. ¿Qué beneficios podemos encontrar en estos antinutrientes? Bueno, pues por una parte, como digo, tendríamos los fitatos, los cuales tenemos numerosos estudios que parecen reducir el riesgo de cáncer y son efectivos para mejorar el síndrome de ovarios poliquísticos en mujeres. Por otra parte, si nos vamos a las lectinas, es cierto que son realmente tóxicas, pero normalmente cuando, por ejemplo, ponemos unas legumbres en remojo o las cocinamos, pues se desactivan casi por completo. Por otra parte, tenemos ciertos análisis que avalan las propiedades anticancerígenas y antibacterianas de las lectinas, por no decir también que mejoran el control de la glucosa. Si hablamos de los taninos, pues en este caso podemos decir que son compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Y si hablamos de las saponinas, como digo, esa sustancia jabonosa que podemos encontrarnos en los garbanzos al lavarlos debajo del grifo, por ejemplo también en la soja, en la quinoa, pues podemos encontrar estudios en los que vemos cómo nos ayudan de forma favorable en la enfermedad cardiovascular, en el cáncer y también mejoran nuestra microbiota. También se ha encontrado un papel neuroprotector al igual que en otros compuestos similares. Y si hablamos de los oxalatos, los que encontramos en verduras, como decía, de espinacas, acelgas, alimentos como el cacao, bueno, pues en este caso sí que es cierto que un consumo moderado de ellos pues no va a representar ningún riesgo, pero hay personas que por tendencia genética suelen tener mayor predisposición a crear cálculos renales. Y en este caso, como digo, es algo que sí recomiendo evitar, sobre todo en personas de este tipo, porque aunque es verdad que normalmente solo una parte de ese oxalato procede de la dieta, el resto se produce por el propio cuerpo, pero si nosotros creamos más y tenemos cierta tendencia a la formación de cálculos renales, pues no va a ser beneficioso que nosotros incorporemos muchos alimentos de este tipo. Así que, como digo, estos habría que evitarlos, sobre todo si tenemos esa predisposición. Si, por ejemplo, somos personas con anemia o con riesgo de ciertas deficiencias, pues también deberíamos limitar los fitatos y las lectinas. También lo que podemos hacer es remojar y cocinar o germinar alimentos como los cereales, porque esto va a reducir de forma significativa estos compuestos. Y de todas formas, si comemos alimentos densos nutricionalmente, como he comentado más de una vez, al final complementamos la alimentación con frutas, pescado, huevos, carnes, bueno, pues esto difícilmente será un problema. Así que como veis tenemos diferentes antinutrientes, los podemos encontrar en numerosos alimentos, no consiste en eliminar todos ellos y decir, bueno, pues los quito de la alimentación y ya está, voy a estar muy sano y muy feliz. Bueno, pues no quiere decir eso, porque al final tienen numerosos beneficios, les podemos incluso desactivar con la cocción, con el remojo. También es verdad que tenemos otros que quizás en ciertos casos, por la predisposición genética que podemos tener a ciertos problemas, bueno, pues es mejor evitarlos y no va a pasar tampoco absolutamente nada, pero no todo es blanco-negro y de hecho, como os comentaba al principio, tenemos numerosos análisis que nos confirman que las personas que llevan una alimentación variada, que sobre todo consumen alimentos densos nutricionalmente y complementan bien la alimentación, bueno, pues estos alimentos les aportan muchos más beneficios que no problemas. Así que lo dicho, hasta aquí el episodio de esta semana de Café Hierros. Quería contaros un poco qué es esto de los antinutrientes, dónde los podemos encontrar, los beneficios respaldados de algunos de ellos y cuándo es mejor evitarlos en algunos casos. Así que espero como siempre que os haya gustado el episodio de Café Hierros, espero sobre todo que os sea de ayuda y que con esto podáis aplicarlo a vuestra alimentación. Como siempre, valoro mucho esas 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuchéis. Si conocéis a alguna persona que también le puede ser de ayuda este tipo de contenido, bueno, pues compartirlo también me ayuda a llegar a más personas, así que muchísimas gracias a todos y sin más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.